Sean todos bienvenidos. Rogamos que el Señor les bendiga en esta mañana. Y sabemos que Él es fiel y Él lo va a hacer. Todos nuestros hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de nuestros hijos. El que comenzó la buena obra en tu vida y en la mía ha prometido perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Vamos a buscar Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, esperamos que terminen allá. El título de esta enseñanza: su especial tesoro. Su especial tesoro. Éxodo capítulo 19, nos ubicamos en el verso 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 6 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pueden estar sentados. Si vivimos bajo el pacto de Dios con los hombres, que es la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz para comprarnos para Él, para redimirnos y rescatarnos, y que nos limpió una vez y para siempre, y nos limpia de nuestros pecados, somos y seremos siempre para Dios su especial tesoro. No importando en medio del pueblo o gobernante que vivamos, siempre Dios hará diferencia entre su pueblo y el que no lo es, y nos bendecirá y librará de toda condenación o castigo que Él enviare a los hombres pecadores, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia. Hace unos días el Espíritu Santo me ha venido ministrando y hablando en este sentido, haciéndome entender que hay preocupación en el pueblo cristiano, aquel pueblo que vive consciente de los días que estamos viviendo, aquel pueblo que vive consciente de que lo que hacemos tiene
consecuencias buenas o malas según sea lo que hayamos hecho. Y el Espíritu Santo me decía: vas a llevar este mensaje, vas a llevar esta palabra, porque es importante no solamente que nosotros tengamos fe en Él, sino que tengamos una sana fe. ¿Y de qué estoy hablando? Él nos ha enseñado en su palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, Dios nos envía una palabra o un mensaje, y cuando nosotros escuchamos ese mensaje que viene de Él, uno dice: pero aquí está, por ejemplo, ¿no? Uno puede decir: pero aquí está la salida a lo que yo necesito. Aquí está la orientación y la respuesta de lo que yo esperaba. Aquí está la manera de obrar Dios en medio de esta circunstancia. Aquí está la manera de Dios hacer esto y hacer lo otro. Y cuando nosotros escuchamos su palabra, que es la verdad, y ponemos nuestra fe en ello, estamos descansando en Dios, estamos confiando en Dios y estamos teniendo una fe sana. Y si yo estoy hablando de una fe sana, es porque existe fe que no es sana. Este mundo está lleno de gente que tiene fe. ¿Sabe? Voy a comenzar diciéndote así: todo ser humano tiene fe. ¿Por qué, pastor? Porque Dios lo creó así. Dios creó al ser humano, y una de las características que el ser humano tiene en su formación es que, así como tiene que comer y tiene que ir al baño, así mismo tiene que creer en algo. Y cuando no tienen que creer, ¿no te has dado cuenta que buscamos escuchar algo? Buscamos que alguien nos diga algo. Pero ¿qué me dices? ¿Viene o no viene? ¿Se dará o no se dará? Dime algo para saber. Porque interiormente gritamos por algo que alimente nuestra fe. La gente no está consciente, no lo sabe que es así. Y por eso nuestros indígenas, aislados en las selvas, comienzan a creer en lo primero que ven: el sol, cada vez que amanece. Y comienzan a creer en la luna, y comienzan a creer en los animales y un sinfín de cosas. Porque en ellos, en la creación que hay en ellos, igual que en la nuestra, va esa parte que Dios puso, que el ser humano, así como por ejemplo el ser humano necesita ser amado y necesita dar amor, es otra característica que tenemos en nuestra creación. Así también necesitamos tener fe, necesitamos creer en algo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que Satanás sabe eso y ha invadido el mundo y ha invadido tus oídos y tus ojos de cosas para que pongamos la fe y la confianza no sanamente, no en lo que Dios quiere, sino que Él ha querido que la gente lo ponga en lo que Él quiere. Y cuando nosotros recordamos bíblicamente por qué Satanás fue echado del reino de los cielos, entendemos lo que Dios nos explica en su palabra, en los profetas, que Satanás era un ángel de luz, pero envidió a Dios y quiso ser Dios y quiso tener la adoración que solo Dios tiene y merece. Él dijo: me voy a colocar en un trono semejante al de Dios, voy a ser semejante al Altísimo para que la pleitesía me la den a mí. Y en este sentimiento Él ministró a una gran cantidad de los ángeles que estaban allí en el cielo. Y como delante de la presencia de Dios no puede habitar la maldad, tanto Él como esos ángeles que se unieron a su sentir fueron desterrados del cielo, fueron echados. Y desde entonces se convirtieron en el diablo y en sus demonios. Los ángeles caídos del cielo
son los demonios. ¿Cuál ha sido el trabajo desde entonces? Dios, hablándole al ser humano, que ponga su fe, su confianza en Él, porque solo de Él viene y solo por Él subsiste, y solo Él le provee, y solo Él le sana, y solo Él creó la familia, y solo Él creó todo lo que existe. Dios tratando con nosotros para que pongamos nuestra confianza en Él, y Satanás desviando y empujando al hombre a que crea en otros dioses que son estatuas, o a que crea en prácticas paganas como hechicerías, y para usted de contar, o empujando al hombre para que crea y confíe en el dinero. Si tienes dinero estarás bien, si no tienes dinero estarás mal. Y nos ha invadido de cosas en las que Él quiere y pretende que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza. Y cuando inconscientemente nosotros hacemos eso, si hablamos del pueblo cristiano, está muy claro de que los ídolos, los dioses falsos, son ya ídolos y nosotros no los vamos a adorar, ni a seguir, ni a creer. Pero entonces, como ya esa parte, esa página la pasamos y la entendimos, Él trata de hacerlo a través de otra cosa, donde sutilmente pongamos nuestra fe, que no sea Dios y su promesa. Y esto se convierte en un ídolo entre Dios y nosotros. Un ídolo que hace tropezar la bendición de Dios en nuestros corazones. Y vivimos un tiempo donde la tierra entera, Satanás ha avanzado esto al punto de que si ustedes miran décadas atrás, lo que era la santería o lo que era el satanismo era algo oculto, se hacía escondido. Pero si nosotros investigamos acerca de esto, encontramos de que hoy día no es algo escondido, es algo que está abiertamente declarado. Hay iglesias o estructuras que les llaman iglesias. Iglesia solo es la iglesia de Jesucristo, pero como Satanás imita, le llaman así, satánicas, donde van a adorar a Satanás, donde están empujando a gente. Hay Biblia satánica, donde están empujando a la gente a que crea en Él y no crea en Dios. ¿Ve? Y nosotros vemos esto de frente y lo vemos también sutilmente. Ok, entonces, notemos cómo año a año, por ejemplo, cada vez es peor esto que acaba de pasar de las fiestas del Halloween. Comenzó de a poquito, hace unos años atrás, por lo menos en Venezuela, y ahora es un desenfreno. O sea, la gente siente que si no hace algo de eso y que si en su negocio no pone algo de eso, no está en la onda o le falta o le falla a alguien. Y pare usted de contar así las cosas, pero estoy tratando de describir nuestro ambiente espiritual, lo que nos rodea, lo que nos circunda, para que nosotros podamos tener una sana fe. Y ahora vamos a ir un poco más directo. El pueblo cristiano que tiene conciencia de que bienaventurado es la nación y el pueblo cuyo Dios es Jehová, se preocupa. Se preocupa porque ve que nuestros gobernantes no tienen a Jehová como Dios. Se preocupa porque ve que nuestros gobernantes no tienen a Jesucristo como el Señor y el Rey de sus vidas. A veces dicen que están con Cristo y al otro día están con María Leonza y están con el baile en candela y pare usted de contar y maldiciendo al pueblo de Dios y muchas cosas desde ese punto de vista. Entonces, como pastor, inspirado por el Espíritu Santo y lo he visto, hay pueblo que no conoce algo tremendo que existe en la salvación que Dios nos ha dado. Algo tremendo que existe en la cobertura que Dios nos ha dado en esta tierra, en la bendición que Él nos ha dado desde que nos llamó. Y esto es el que Dios sabe hacer diferencia entre su pueblo y el que no lo es.
muchos comienzan a tener una fe no sana. ¿En qué aspecto? Bueno, nos va a venir consecuencia a todos los venezolanos porque determinaron hacer esto y hacer esto que va contra la palabra y contra Dios. Y realmente esto va a traer, es ineludible, esto va a traer consecuencias sobre las personas que comulgan con esto. Pero recuerdo un pasaje en la palabra que dice: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Autoridades o personas pueden determinar creer en algo o hacer leyes o decir cosas, y eso sin duda va a afectar a una gran parte de la nación donde vivimos. Pero si nosotros estamos conscientes que el reino al que pertenecemos es mayor que cualquier reino terrenal, que el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre, y creemos que nuestra dependencia es de Él, no solamente en una nación de la tierra o en un lugar donde se tomen malas decisiones, el Señor nos va a sostener y nos va a bendecir conforme a lo que ha prometido. Oído con esto. ¿Cómo nos va a sostener? No conforme a las consecuencias de los que andan haciendo el mal, conforme a lo que a su pueblo Él le ha prometido. No solamente Él ha demostrado que lo puede hacer en cualquier nación de la tierra, Él ha demostrado que lo puede hacer incluso en el desierto. Y eso es un ejemplo muy didáctico en este caso. Porque si en el desierto no hay nada por ser desierto, y Dios allí suple fielmente a su pueblo de calor en el momento del frío para que no lo mate, y de sombra en el momento del calor para que no lo mate el calor, de pan para que coma y de agua de la roca para que beba y no se deshidrate. Si Dios lo hace en el desierto, Dios también lo hace en cualquier espacio de la tierra, aunque sus gobernantes no estén rendidos a nuestro Señor Jesucristo. Y esto debe aprenderlo la iglesia. La iglesia debe vivir consciente del Dios a quien le pertenece, del Dios en quien ha creído, del Dios que le está guiando en su vida. Porque si no vive consciente, vamos a terminar creyendo en una fe no sana y vamos a creer que nosotros vamos a ser contados con los pecadores. Y te voy a decir ahora un dicho secular. Bueno, lo que pasa es que ahora, como tomaron esas malas decisiones, pagamos justos por pecadores. ¿Cuántos lo hemos escuchado? ¿Verdad? Muchísimas veces. Y me acuerdo que me lo decían mucho en el colegio. Yo me portaba muy mal. Y a veces era yo el culpable, pero a veces eran otros. Entonces cuando eran otros yo decía: profe, pero ahora no fui yo. Bueno, pero ahora pagan justos por pecadores. Pero no sé a cuántos le pasó en el colegio. Pero lo cierto es que esto es algo que a pequeña escala ocurre. Pero si nosotros estamos conscientes del Dios que guarda y dirige nuestras vidas, nosotros lograremos, por la confianza puesta en Él, ser libres de cualquier consecuencia de maldición que tenga que venir sobre las personas que tengan que ver con esas costumbres paganas, demoníacas. Tenemos que entender esto, iglesia. El Señor quiere que lo entiendas y que no te desesperes. Algunos dicen: me voy de este país porque lo que creen es en la brujería, y a lo mejor te vas para otro que es peor. Porque Jesucristo dijo que eso era lo que iba a pasar en la sociedad, en la tierra, que la maldad iba a aumentar, que iba a crecer. Y es difícil que encontremos ahora mismo un gobernante en la tierra que realmente su Señor, el Señor de su vida, sea Jesucristo. Así que el pacto que Dios ha hecho con el ser humano y está vigente hoy mismo es uno solo, y es el pacto en la sangre del Cordero, en la sangre de Jesucristo. Y los que estamos bajo ese pacto somos acreedores y herederos de las promesas que ese pacto trae. ¿Ok? Y hoy vamos a compartir a lo largo de la Escritura lo que el Espíritu Santo me daba referente a este tema, que nos va a producir una fe sana en cuanto a donde yo esté. Donde yo esté, puedo, como pueblo de Dios,
marcar la diferencia. No solamente marcar la diferencia en mi actitud, puedo también marcar la diferencia en el fruto que voy a recibir. ¿Cuántos escucharon? Puedo marcar la diferencia en el fruto que voy a recibir. Y el primer punto dice: Dios hace diferencia entre su pueblo y el que no lo es. Y comenzamos señalando lo que leíamos para comenzar la enseñanza. Es Dios el que dijo esa palabra. Y dijo: si vosotros prestares atención y vivieres bajo mi pacto. Y cito el verso 5 de Éxodo 19. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Miren dónde. Dios quiere que comencemos a ver cómo Él, dónde nos está mirando como un especial tesoro, ¿verdad? Dónde nos está señalando como un especial tesoro, porque totalmente tiene que ver con lo que el Espíritu de Dios me ha entregado para que hoy traiga. Dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos, no dice algún pueblo de la tierra, dice sobre todos los pueblos, porque mía, dice el Señor, es toda la tierra. Por allí dicen que ciertos estados tienen patrones, pero es una mentira más de Satanás que ahora describía comenzando en la introducción. El único rey de toda la tierra es Jesucristo. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo va a ser que porque Satanás quiere imponer este engaño, y muchas naciones y muchos gobernantes y muchas personas lo creen y invierten cantidades y sumas de dinero increíbles para levantar estatuas que honren a esos supuestos patrones? ¿Cómo va a ser de que nosotros le tengamos más miedo a eso que a la promesa que Dios ha hablado y que Él ha dicho: mía es la tierra y su plenitud, mío es el mundo y los que lo habitan? Yo soy el rey de la tierra, yo soy el rey del cielo, yo soy el rey del mar. ¿En quién vamos a creer? ¿En lo que el enemigo está trayendo o en lo que Cristo ha establecido desde siempre y para siempre? ¿Okay? Esa es la pregunta para reflexionar. Y Él nos señala como un especial tesoro entre los pueblos. Es decir, todos los pueblos no son para Dios especial tesoro, pero los que guardan su pacto son para Dios especial tesoro. ¿Lo leyeron conmigo? ¿Se dieron cuenta que allí lo dice? Que no es algo de que el pastor los quiera acariciar con una palabra, aunque sí los quiero acariciar, pero es Dios. Es Dios el que dijo que nosotros somos entre los pueblos de la tierra para Él un especial tesoro. ¿Por qué? Porque guardamos su pacto. ¿Cuál es el pacto, pastor? Ya lo dije. El pacto vigente de Dios con los hombres hoy es el pacto en la sangre de Jesucristo. Jesucristo, dando la Santa Cena, dijo: bebed de este vino, que esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Ok? Y este nuevo pacto será hasta que lo bebamos en el reino de los cielos con mi Padre. ¿Ok? Estamos en esa vigencia de ese pacto. Los que creemos y estamos bajo el pacto de Jesucristo somos especial tesoro. Comenzó la dinámica. Dile al que está al lado: somos especial tesoro. Ok, perdonen. Dios hace diferencia entre su pueblo y el que no lo es. Ahí en Éxodo, vamos a retroceder al capítulo 11. Es preocupante la iglesia de Jesucristo que no está consciente de esto. He visto hombres y mujeres de Dios que son de Dios preocupados porque nuestros gobernantes hacen alianza, por ejemplo, con el Islam o los musulmanes, que los principales enemigos para ellos somos los cristianos y los judíos. Entonces, los hermanos y hermanas se preocupan y dicen: ¿qué va a ser de nosotros si Dios dijo: bendito el que bendijera a mi pueblo y maldito el que maldijera a mi pueblo? Y Dios hoy te trae una palabra y te dice: yo sé hacer diferencia entre mi pueblo y el que no lo es. No voy yo a cometer la injusticia, dice el Señor,
de que cuando traiga consecuencias sobre alguna persona, algún gobernante o algún pueblo, tú quedes como hija e hijo mío mezclado en ese castigo. No, porque yo sé hacer diferencia. Y leemos en Éxodo 11, desde el verso 1, y dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Éxodo capítulo 11. Vamos por el verso 3. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Escuchen, iglesia. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. ¿Sabe que cuando estudiaba esto que Dios me encargó estudiar para este mensaje, yo leía ese versículo exactamente y yo veía muchas personalidades que están a nuestro lado? Yo veía al pastor Jimmy, veía al pastor Gerardo, veía a David, veía a Fernandito, veía a muchos, ¿no? Y yo decía, realmente, Señor, tu palabra se sigue cumpliendo, porque estos son hombres y mujeres de Dios, en cuanto a las mujeres que también vi, que delante de la sociedad, por tu gracia, han ganado un respeto y un testimonio. O sea, de buena fama, como dice el proverbio, vale más la buena fama, que las muchas riquezas. Y yo puedo llegar en un sitio, me ha pasado, y recomendar a mi hermano, a Dios la gloria por eso, y he podido decir: tranquilo, atiéndele, me conocen a mí, no le conocen a él, mejor que yo, él es mejor que yo, lo puedes hacer a ojos cerrados, él es mejor que yo. Igual lo haría con Jimmy, lo haría con Fernandito, porque veo, o sea, la gracia de Dios en su vida, la cabalidad de sus vidas, el testimonio que tienen, y esto, si nosotros lo vemos, el mundo también lo ve. Y allí Moisés y el pueblo de Dios, a pesar de que estaba viviendo bajo la opresión de Faraón, el pueblo de Faraón había visto la gracia que había en Moisés y el buen testimonio, y lo reconocía. Ahí lo está diciendo la palabra. Pero no es más que la esencia de la palabra de Dios y de lo que Dios hace. El proverbio dice: cuando tus caminos son agradables a Dios, aún a tus enemigos hará estar en paz contigo. Yo no sé cuántos lo han leído, pero ahí lo vemos. Antes de que el proverbio se escribiera, ocurría. Egipto eran los enemigos de los israelitas. Sin embargo, los que tenían más contacto con el pueblo, que no era Faraón, sino los que estaban revueltos con ellos, respetaban en cierta manera a los israelitas. Estoy hablando del pueblo, no estoy hablando de los ejércitos. Una cosa es el ejército de Faraón, ¿ok? Separemos. Otra cosa es el pueblo de Egipto. Una cosa es el ejército de Egipto de Faraón y otra cosa es el pueblo de Egipto, ¿ok? Ahorita estamos hablando del pueblo que vivía mezclado en las mismas calles, eran vecinos, porque si prestaron atención, dice una orden de Dios, que las hebreas digan a su vecina que les presten esto para lo que vamos a hacer, ¿ok? Y entonces cuando dice que ellos, los israelitas, encontraron gracia delante de los egipcios. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Oído aquí. Miren la diferencia que Dios quiere que veamos y entendamos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Pausa, vamos a descifrar este versículo. Está diciendo que va a venir un juicio contra la casa de los egipcios. Desde
Faraón y su primogénito, hasta los primogénitos de las bestias de los egipcios. Está viniendo algo contra ellos. Y cuando describe a Israel, pero contra Israel, dice, pero contra Israel, mi pueblo, ni un perro moverá su lengua. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, ni siquiera los perros van a ladrar en contra de mi pueblo. ¿Cuántos vieron? ¿Cuántos escucharon? No está diciendo otra cosa. O sea, no está diciendo de que estarían quietos y que los perros iban a estar quietos, que no se les movería la lengua, no. Está hablando de quién venía contra los egipcios y está hablando de que contra Israel en el mismo momento no vendría nadie, porque Dios así lo haría. Y ni siquiera los perros ladrarían, para que se sepa que Dios nos protege. Y que cuando algo llega a nuestras vidas, simplemente Dios lo ha permitido con un propósito, pero el propósito es glorificar su nombre. Faraón no los dejará salir, le dijo el Señor, para que yo muestre mis maravillas en él. Se te ha puesto la dura la cosa, hermano. Se me ha puesto la dura la cosa. ¿Sabes para qué? Para que Dios muestre sus maravillas en ellos. Y yo no sé cuándo, pero lo voy a ver. Porque ese es Dios, el que no cambia, el que permanece siempre igual, y que más bien ahora estamos en un pacto mucho mejor que este que estamos leyendo como ejemplo. Lo puedes leer en Hebreos y dice que aquel pacto se dio por viejo y le dio paso a un mejor pacto. Y el mejor pacto no se refiere que es mejor para Dios, se refiere que es mejor para el pueblo. A eso se está refiriendo. Para la bendición de Dios hacia el pueblo. Obviamente, como Él nos ama, termina siendo mejor para Él también, porque realmente Dios quiere vernos bien. Dios quiere bendecirnos. Y sigue diciendo: pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, ni un perro ladrará contra ellos, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Verso clave en lo que ocurrió aquí y tomamos como ejemplo: ni un perro ladrará contra mi pueblo, para que todos sepan que yo sé hacer diferencia entre mi pueblo y el que no lo es. Ojo, los israelitas vivían revueltos con los egipcios, en el sentido, no es que vivían en la misma casa, sino que esta casa podría ser de un israelita y el vecino era egipcio, y el otro israelita y el otro egipcio, y quizás 4 egipcios y un israelita, pero vivían en las calles, compartían donde vivían. Por eso la directriz es clara de sacrificar el cordero y de manchar con la sangre del cordero la puerta de entrada de la casa, porque esa era la muestra de que creían a lo que Dios había dicho, de que le habían obedecido para caer bajo ese pacto. Y entonces el espíritu de juicio y de muerte que por el pecado de Faraón había venido, no tocara la casa de los israelitas. Hoy es muy factible que en los siguientes días nosotros estemos viendo las consecuencias que durante años hemos venido viendo. ¿Qué ha pasado con quienes han maldecido a Israel? ¿Qué ha pasado con quienes han maldecido a los cristianos? Vamos a seguir viendo las consecuencias sobre ellos. Seguimos orando pidiendo a Dios misericordia, perdón. Seguimos orando pidiendo a Dios que trate con sus vidas y que entiendan que el único camino que vale la pena es Jesucristo. Pero mientras no se arrepientan, la palabra lo dice claramente, como pasó con Faraón, va a venir el juicio. Pero oído, iglesia, el juicio es para quien está practicando eso, no para ti, para mí.
Nuestras casas están cubiertas con la sangre del cordero, y ahora no de un cordero animal, ahora nada más y nada menos que es la sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo, la que ha cubierto tus hijos, tu casa, tus bienes y los míos. Entonces, mi fe no sana es creer que yo voy a sufrir consecuencias con ellos. Pero mi fe sana en la verdad de Dios es creer que Dios hace diferencia entre su pueblo y el que no lo es. Entonces, cuando te digan o te ministren, imagínate cómo nos va a ir bien en Venezuela si pasa esto y esto, usted le va a decir: a mí, así sea en el desierto, me va a ir bien, porque Jesucristo es mi Dios y Él me ha redimido, y yo no sé cómo Él lo va a hacer, pero ese es su pacto conmigo y esa es su promesa conmigo, y Él con esto incluso va a demostrar a las naciones qué pasa con su pueblo que le adora y qué pasa con el pueblo que no le adora. Dáselo a Él, Él se lo merece. A Dios la gloria. Solo Él se lo merece. El castigo de los impíos no cae sobre los justos. ¿Quién escuchó? Es hermoso decirlo, porque no lo estoy diciendo porque yo lo quiero decir. Lo estoy diciendo porque Dios me lo habló y porque está en su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Te lo estoy diciendo con conciencia. Voy a tocar algunos pasajes durante la enseñanza que va a demostrar lo que estoy diciendo, pero no lo voy a hacer así ya, porque tengo que respetar el orden que puse en el bosquejo, ¿no? Pero vamos al Salmo 91 y vuelvo a repetir: el castigo de los impíos no caerá sobre los justos. Amén. Ok, vamos al Salmo 91. No estamos utilizando libros, no estamos utilizando filosofías humanas, estamos poniendo nuestra mirada en la palabra de Dios, que es la verdad y que rige el mundo y el universo entero y rige nuestras vidas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ok. Lo primero es que Dios nos posiciona y nos habla para que sepamos dónde nos ha posicionado. ¿Por qué tú y yo estamos aquí hoy? Porque nos venimos a refugiar en el Altísimo. Entonces Dios promete para atrás: morará significa te mantendrás siempre bajo la sombra del Omnipotente. ¿De quién? ¿Qué significa omnipotencia? Eso no está por casualidad. Tenemos que entender lo que dice. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonios de mí, y en ellas tenéis la vida eterna. Ok. Él dice que te ha puesto a ti y a mí. Mira, lo que ahora estoy diciendo es un privilegio tan grande que como lo tenemos, yo quisiera, algún día los psicólogos me van a decir cómo se llama esa enfermedad que vino con nosotros los seres humanos. Esa enfermedad que cuando no tenemos algo lo queremos, pero cuando lo tenemos no lo valoramos. ¿Verdad que es como una enfermedad? Y como ya lo tenemos con nosotros, quizás a diario no vemos la grandeza de esto, pero Jesús habló de los judíos israelitas y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta los pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Sino que a los profetas que te envié los apedreaste, los mataste, hiciste con ellos lo que quisiste. ¿Cuántas veces quise? Y ahora yo estoy hablando de algo que por la misericordia y la gracia de Dios, que no merecíamos, pero nos alcanzó y punto. Hoy está aquí esa gracia, es Jesucristo. Hoy está allí en tu vida, es Jesucristo. Por eso estamos aquí. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo digo: Señor, el lugar que le pertenecía a ellos, permitiste que ellos te desobedecieran
para darme un espacito allí. ¿Y sabes dónde vivo metido? Bajo la sombra de sus alas. ¿Sabes dónde vives metida y metido? Bajo la sombra de sus alas. Y seguimos leyendo. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi esperanza está en ti, lo que espero está en ti. Y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Sí que hay cazadores, pero sí que hay un Dios que nos defiende y nos libra. De la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo de protección y adarga de ofensiva es su verdad. ¿Es qué? Su palabra. Allí es donde yo puedo poner mi fe sana. Mi fe en la verdad, no en la mentira que Satanás está ministrando, sino mi fe en lo que Dios me ha dicho. Ahí debo fijar mi fe. ¿Qué le pasó? Miren lo peligroso que esto es. ¿Qué le pasó a Job? ¿Cuántos me ayudan? ¿Qué le pasó a Job? ¿Por qué? Gracias, Pastor Jimmy. ¿Por qué dice la palabra que a Job le sobrevino todo aquello? Por supuesto, no solo fue por eso. Nosotros al estudiar entendemos que tenía una esposa que no amaba a Dios y que lo empujaba a que maldijera a Dios. Que tenía unos hijos que no amaban a Dios y que vivían en pecado y en aguardiente día a día. Pero en esos problemas, Satanás logró hacer que Job pusiera más su mirada en los problemas que en lo que Dios podía hacer. Y aunque él todos los días, dice la Biblia, presentaba sacrificios a Dios para pedir perdón por sus hijos, llegó el momento donde Job comenzó a creer que Satanás le ganaría la batalla. ¿En qué sentido? En que le iba a sobrevenir todas esas desgracias. Y cuando esto ocurre, hermano, Dios quiere salvarte. Dios quiere protegerte, pero si tú no le puedes creer, Él no puede pasar por encima de su palabra. Y por eso en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se está acercando a Dios entienda que Él existe y que Él entrega regalo al que se lo pide. ¿Ve? Entonces la Biblia dice que Job mismo reconoció y dijo, me ha acontecido lo que yo me temía. Por eso es que el Espíritu Santo me ha despertado y me paro firme y le hablo a esta preciosa iglesia donde Dios me dio pastorear en este tiempo, para decirte, párate firme y no vengas a temer en tu corazón de que las consecuencias que los impíos en el mundo van a recibir por sus actos van a venir sobre ti porque tú habitas allí. No, Señor. Dios hace diferencia entre su pueblo y el que no lo es. Al que no lo es le dará su recompensa y al que sí lo es también le dará su recompensa. Y bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es Jehová. No es malaventurado, es bienaventurado. Y seguimos leyendo. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hermano, yo quiero que intentes colocarte donde Dios me colocó a mí. Él nos está hablando de un entorno lleno de enemigos. Él está hablando del lazo de cazador. Él está hablando de terror nocturno, miedo durante la noche. Él está hablando de pestilencias. Él está hablando de cosas que destruyen. Yo no sé si van conmigo, pero Él está diciendo, eso a ti no te toca. Él está ministrando una palabra para que nosotros despertemos nuestra fe en Él a través de esa palabra y entendamos que Él nos defiende. Y dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti ¿qué? No llegará. Esa es la promesa de Dios. Pueden caer muchos, pero Dios dice que nos protegerá a nosotros. ¿Pero por qué? Porque somos
la última Coca-Cola del desierto, somos más especiales. No, nos hizo especiales haber sido humildes y haber recibido a Jesucristo como el Salvador nuestro. Entonces Jesucristo ha tomado nuestra causa y dice: a estos los defiendo yo. A estos les puse un sello que es mi Espíritu Santo y los metí debajo de mis alas. Y a estos la responsabilidad de cuidarlos la tengo yo. Y se lo digo bíblicamente: Padre, de los que me has dado, no perdí a ninguno. Solo aquel para que se cumpliera la Escritura, pero a los demás que no tenía que cumplirse la Escritura, no perdí ninguno. ¿Qué está diciendo el Señor? Que nos guarda, que nos esconde, que nos protege. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás que exactamente eso es lo que va a pasar. Nosotros vamos a ver, pero eso no nos va a golpear. Nosotros vamos a ver cómo los impíos reciben sus consecuencias. Nosotros vamos a ver cómo los que ponen su confianza en los demonios reciben sus consecuencias. Lo vamos a ver. Pero oído, y esto es lo importante, a ti y a mí no nos va a golpear, porque es Dios quien lo ha dicho. Él hace diferencia. Y Él no va a soltar el castigo del impío sobre los justos también. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Cúbrela con tu sangre, Jesús. Cúbrela con tu sangre, Cristo. Tú eres nuestra fortaleza y nuestra paz, Señor. Tú tienes el control. Y dice que tendremos que hollar al cachorro del león y al dragón. O sea que no la tendremos fácil. Que en algunos momentos el enemigo tratará de pelear contra nosotros, pero Dios nos defenderá. Señor, cubrimos con tu sangre preciosa, Jesucristo, a mi abuela Lula. Te pedimos, Dios, que infundas aliento en su corazón, que bendiga sus latidos, Dios, y los levantes en este momento, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Despierta sus latidos, Señor. Tú tienes el control de su espíritu, de su alma y su cuerpo. Solo tú tienes la autoridad sobre nuestras vidas. Ayúdala, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdala, Padre. Sopla vida sobre ella, Señor. Llamo tu espíritu, Señor, que sople vida sobre ella. Nos cubrimos con tu sangre y te doy gracias, porque tú reinas aún en medio del torbellino, dice tu palabra, Señor. Tú reinas en medio de todas las cosas. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Mantén la paz en nuestros corazones, Señor. Tu palabra dice que tú aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y permite que tengamos plenitud de paz y victoria en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por permitir que regresara, Dios. Gracias por despertar sus latidos, Señor. Gracias por tomar el control, Espíritu Santo. Ayúdanos a resistir confiados en ti, Señor. Tú tienes el control. Tú tienes el control, Jesús. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré
mi salvación. Un poquito de gay. Wow. Ok. Este es un salmo muy hermoso y emblemático, pero no es un amuleto. No es que ese salmo dice así, como que para darnos un aliento emocional simplemente. Esto es una ley divina. Es una ley del reino de los cielos que está sobre nosotros. ¿Ok? Es una realidad del reino de los cielos que está sobre nosotros. Y nosotros debemos creer. Esta es nuestra fuerza en los momentos de batalla. Esta es nuestra fuerza. Por eso comenzaba diciendo algunos versículos que escudo y adarga es su verdad. Pero algunos ejemplos de cómo Dios hizo diferencia entre su pueblo y el que no lo es. Y cómo Dios en esos momentos que trajo consecuencias y juicio libró a su pueblo. Ya veíamos la Pascua cuando pasó por alto el Señor el juicio de la casa de los israelitas, pero recordemos a Noé cuando el diluvio, primero Enoc, que lo vemos allá en Génesis capítulo 5 desde el verso 24. Enoc, la Biblia dice, Génesis 5:24, que Enoc caminó con Dios y que fue traspuesto o tomado por Dios para no ver muerte. ¿Ok? Cuando justamente 2 capítulos antes de que venga el diluvio, hermanos, si ustedes lo revisan, Enoc fue preservado por Dios para la salvación antes de que el diluvio viniese sobre la tierra. 2 capítulos después, en Génesis 7, el Señor está trayendo el diluvio y está preservando la vida de Noé y su familia en el arca. Permiso, ¿cómo se siente mamá? ¿Ah? ¿Habrá algún tensiómetro en la camioneta o cerca? Ok, quiero decirles que toda esta semana y la pasada ha estado viniendo a los especialistas, se le están haciendo todos los estudios que los médicos nos han ordenado y aparentemente son episodios de braquicardia, que es cuando, la taquicardia es cuando se aumentan los latidos, la braquicardia es cuando disminuyen, y estamos orando a Dios por la sanidad de mi abuela y haciendo lo que médicamente y humanamente posible podemos hacer para detectar y solventar esta situación. Pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, mamá. Cristo está allí. Entonces el Señor levantó a Enoc, luego agarró a Noé y lo metió con su casa en Génesis capítulo 7 en el arca, y venía el diluvio, pero tuvo Dios el descuido de que Noé se fuera en el diluvio. O sea, entre tanta gente que había, Dios, dice la Biblia, vio un hombre que era temeroso de él. Vio un hombre que tenía respeto de Dios. Y cometió Dios, por ejemplo, porque él ha podido decir, bueno, me lo traigo en el diluvio y lo salvo. Pero no, Dios lo preservó, y esto es un estandarte. Esto es una enseñanza y una muestra a todos nosotros para que veamos y sepamos que Dios lo hace, que Dios nos libra. Después podemos ver el ejemplo de Lot en Génesis capítulo 19. Sodoma y Gomorra era un desastre, totalmente era un desastre. Cuando lo que era conveniente, Gerardo, caminar con mamá por la parte de atrás, que camine un poquito para que se active cuando sienta que pueda. Sodoma y Gomorra era un desastre como lo que estamos viendo ahora mismo en el mundo. El mundo se está yendo hacia ese punto. Y cuando determina el Señor hacer llover fuego y azufre, ahí está Lot con su familia. Y la Biblia habla de Lot como un hombre justo o temeroso de Dios. ¿Y qué pasó? Si nosotros leemos, vemos directrices claras como los ángeles dándole un mensaje de parte de Dios y diciendo: no podremos hacer nada hasta que tú nos salgas, date prisa y sal de aquí.
¿ok? Date prisa y sal de aquí. Son palabras claves que marcan ese momento tan tremendo. Así Dios defendió a Jacob de las trampas de Labán, su suegro, y sus hijos, en Génesis 30. Así Dios bendijo a José en un tiempo de escasez en toda la tierra, cuando llegó a ser gobernador de Egipto. Así el Señor lo hizo. Y en medio, en Génesis 41 lo puedes leer, y en medio de una escasez y sequía y necesidad en la tierra, Dios estaba bendiciendo a su siervo, a su hijo. Así el Señor salvó a Rahab la ramera, cuando el pueblo de Israel tenía que tomar Jericó, y se ordenó que todos allí muriesen. Y esta mujer le prestó, se volvió a los espías que venían de parte de Jehová de los ejércitos, y los defendió y los protegió. En pocas palabras, su corazón se volvió a Dios, atendiendo a su pueblo. Y entonces el Señor, antes de que hubiese el juicio, hizo un énfasis con Josué y los que con él estaban. A Rahab y a su casa y toda su parentela la defienden. Dios siempre da la cara por aquellos que piensan en Él, por aquellos que temen en Él, por aquellos que se agarran de Él. Reflexión: muchos temen recibir las consecuencias de miseria, maldición, enfermedades, pobreza, derrota y más, que vienen sobre las personas y gobernantes que están a espaldas de Dios. Y desde ese punto maldicen a su pueblo, etc. Pero Dios es justo, y Él jamás permitirá la injusticia de que caigan los castigos sobre quienes Él sabe que lo obedecemos. El castigo de los impíos no toca a los justos, pero las bendiciones de los justos sí tocan a los impíos. ¿Cuántos escucharon? Esto se los estoy diciendo desde el punto de vista bíblico. Siempre van a encontrar ejemplos como esos que tomé, hay muchísimos más, donde Dios trae juicio sobre impíos y protege justos, ¿verdad? Pero ahora bien, Dios dice que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios dice que Él hace llover sobre justos e injustos. Entonces las bendiciones que nos alcanzan a los justos chispean a los injustos por la misericordia de Dios. Pero los juicios que les vienen a ellos no nos van a chispear a nosotros, porque Dios así lo ha establecido, porque Dios es justo. Y terminamos siendo la sal de la tierra. O sea, Dios nos usa para preservar la tierra. Quizás la tierra ya hubiese sido destruida si no es porque la iglesia de Jesucristo está aquí y somos la luz del mundo. Terminamos dándole luz. Dios termina dándole luz a los que están en oscuridad, a los impíos, a través de nosotros, hablándole al que está tras los ídolos y diciéndole: Jesucristo te ama, Jesucristo te perdona, Jesucristo te salva, y trayendo esta bendición tan grande sobre ellos. Noten la diferencia. Este es el plan de la ley divina, que la bendición de Dios que viene al justo chispee y alcance al impío, pero no que la maldición del impío chispee y alcance a los justos. Por eso, aún del juicio más grande que ocurrirá, que se llama la gran tribulación, el Señor nos levantará y nos salvará. Justo antes de que ese desastre comience en la tierra, el Señor levantará a su iglesia, porque dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, por allá en el verso quizás el 9 más o menos, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación y misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Aún en medio de esa gran tribulación, Dios marcará a sus 144,000 escogidos para protegerlos. Si nosotros y ustedes ven, cuando se va a soltar la gran tribulación, el Señor, antes de que comience, 4 ángeles detienen a los que tienen los juicios y le dicen: no hagan daño todavía hasta que no hayamos marcado en sus frentes a los siervos de Dios. Y marca a los 12,000 de cada tribu, y no sé cuántos lo recuerdan cuando lo estudiamos, pero les hago la referencia, es así. O sea, ¿por qué lo traigo a colación? Porque aún en un tiempo de gran tribulación para toda la tierra, el que es de Dios, el que tiene en el corazón a Dios, Dios lo ve y Dios lo marca
para protegerlo. No sé cuántos lo ven, pero él describe que estos hombres son santos, son fieles, que no se han llegado a mujeres, que no han dicho alguna vez alguna mentira. Describe de ellos eso y algunas cosas más de buen testimonio. Entonces Dios, con un propósito, les preserva la vida. Punto número 2. Somos un remanente que pertenece a Dios. ¿Sabías eso? Vamos a Romanos capítulo 11. Padre precioso, este momento, nuestras vidas, tu iglesia, nuestra abuela está en tus manos. Sopla vida sobre ella, Señor. Ten el control del ritmo de sus latidos, Padre, y bendícela con vida en abundancia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 11 y verso 2 dice así: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? A veces nos vemos rodeados por tanta maldad que hay un momento que nos atemorizamos y decimos: ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Será que esta maldad nos va a avanzar tanto, nos va a rodear tanto que nos va a hacer daño? Y esta es la situación de Elías, mucho más grave en ese momento. Pero ¿qué le dice? Dice el verso 4, la divina respuesta: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente. Dile al que está a tu lado: un remanente. En este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Ok? Y si por gracia, a ver, ya, hasta ahí, escogido por gracia. ¿Qué es remanente? En la Biblia el término remanente se refiere a un grupo de personas que se mantienen leales a Dios a pesar de las dificultades. Este especial tesoro que somos para Dios es un pueblo que guarda su pacto. ¿Ok? También este especial tesoro Dios le llama en la palabra remanente. Y vamos a ver algunas características del remanente para reforzar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Cómo debemos ser en Cristo? ¿Y quiénes somos en Dios? ¿Qué es remanente? Remanente es un grupo de personas que se mantienen leales a Dios a pesar de las dificultades. No importando lo que enfrenten. Esa es la descripción. Dios está recogiendo y reuniendo su remanente. Vamos a ver Jeremías capítulo 23 y verso 3 al 8. Y dice así: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Notemos la importancia de una fe sana. Una fe sana nos indica que si pertenecemos a Dios y Él es nuestro Salvador y nuestro pastor, no debemos tener miedo. Él tiene el control de nuestras vidas. Allí está hablando de que Él establecería pastores y que sus ovejas vivirían sin miedo, sin tener temor. Vivirían, no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Allí habla de dos remanentes: el que viene de la descendencia de Judá, que es de Jesucristo, somos los gentiles, la iglesia, y habla del remanente de Israel por raza. Y este será su nombre:
con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Por tanto, y aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado, y habitarán en su tierra. Número 1, Dios está recogiendo su remanente. Ok, algunos ya estamos aquí en el redil, otros están allá afuera, y Dios nos está usando a nosotros para traerlos al redil, para recoger a ese remanente. El remanente de Dios, el que realmente es remanente de Dios, no vuelve atrás, porque si lo hiciere sería destruido. Y vamos a ver ahí en Jeremías el capítulo 42, desde el verso 9. Restableció la atención. Si ustedes creen necesario llevarla a la clínica, lo hacen. Ok, el Señor está en control. Jeremías capítulo 42 y verso 9 dice, presten atención: y les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia: si os quedareis quietos en esta tierra, los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que les he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia. Oído, iglesia, aquí hay un dato espiritual importante. El pueblo está a donde Dios lo ha traído, en el remanente de Dios. Pero de repente comienza a temer de un rey de Babilonia. ¿Qué representa en la Biblia Babilonia? La gran Babilonia, la gran ramera. Representa políticas idólatras al extremo. Todo tipo de idolatría, de dioses falsos, de hechicería, de santería, de brujería. ¿Ok? Entonces el pueblo comienza a temer del rey de Babilonia, porque esto le describía a ese pueblo entonces, y le describe también en Apocalipsis. Y esto describe, y por eso ese sistema va a ser destruido, a la mayoría de las presidencias de la tierra hoy día. La mayoría de las presidencias, dice la palabra, han fornicado, ¿ok?, con Babilonia, la grande, la gran ramera, así lo dice la palabra. Entonces seguimos leyendo. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová nuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Y hago una pausa. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que hemos visto incluso en nuestras vidas. Cuando determinamos servirle a Dios, yo sé que a tu vida, así como a la mía, cuando determinamos de verdad volvernos a Dios, el enemigo quiso venir contra nosotros. Quiso hacernos daño en nuestros hijos, en las finanzas, en muchas cosas. Cuando yo comenzaba a obedecer a Dios, a la enseñanza, a lo que me estaba revelando y mostrando de la serie Amando su venida, y comenzaba con ese tema, literalmente el diablo se levantó y nos dijo: o te callas o te atienes. En pocas palabras, en resumen. Y nosotros, en obediencia a Dios, dijimos: en el nombre de Jesucristo seguiremos adelante con lo que Él nos ha entregado a hacer. En obediencia, pase lo que pase, Él es nuestro Salvador, Él nos va a defender y Él nos va a librar. Hermanos, solo mi familia, Dios y yo sabemos las luchas que hasta ahora mantenemos en ayuno y en oración, que vinieron por causa de eso. Solo Dios lo sabe. Golpeando fuertemente nuestra economía, entre otras áreas.
algo que venía bendecido por Dios y muy estable, allí comenzó a ser golpeado. Pero la palabra de Dios dice en la carta a Timoteo: debes saber que los que quieran vivir piadosamente también sufrirán persecución. Eso lo dice la palabra de Dios y también tengo que creerlo y tengo que decirlo. Pero la Biblia también dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Así que mi causa está encomendada en sus manos. Él hace justicia y Él en su tiempo lo hará. Es un ejemplo entre mil, pero yo sé que así te ha pasado a ti. Hay gente que ha venido a los pies de Cristo y me ha dicho: pastor, ¿por qué después que he creído en Cristo y quiero caminar con Él, se me ha sobrevenido todos estos problemas? ¿Por qué todos estos ataques de salud? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Porque ahí está Satanás, igual que Faraón. Él estaba en Faraón. Y cuando ya el pueblo caminaba hacia la libertad y la victoria, Faraón se le vino atrás, acuérdense, con el ejército y lo acorraló frente al mar. Y siempre les he dicho: me da dolor que estés pasando por esto. Quisiera yo tener como apretar un botón y ponerte en una nube de gloria, donde solamente veas victoria y plenitud de gozo. Pero lo que te puedo decir es que te arreguindes más que nunca de Jesucristo, porque si Faraón ha venido detrás de ti con su ejército, ya pronto Dios va a abrir el mar. Ya pronto vas a salir de esa lucha. Ya pronto vas a entrar a la tierra prometida. Ya pronto en el desierto le vas a ofrecer sacrificio al Señor y adoración. Allí viene la victoria, pero hay que perseverar. Y Jesús lo explicó en la parábola del sembrador. Hay unos que cuando se les siembra la semilla, viene el afán de este mundo, los ataca y ahogan la semilla sembrada. ¿Cuántos se acuerdan? Esto está pasando, eso es lo que está describiendo. Tienen miedo porque si seguimos en la voluntad de Dios va a ser más difícil la provisión. No, Él es nuestro pastor, Él es Jehová Jireh. El enemigo te hace creer que por allá va a ser mejor. No va a ser así. No va a ser así. Eso es lo que el enemigo quiere, que retrocedas, que vuelvas atrás de su voluntad, de su propósito, de su camino, para destruirte. A ver, ¿en qué versículo íbamos? Gracias. Ajá. Porque ellos creen, si desistimos de Dios, si hacemos alianza con estar tranquilos en el mundo, vamos a tener tranquilidad. Eso es lo que el diablo pone. Se van a acabar los problemas. No, hermano. Decía Denzel Washington, no sé si lo dije bien, pero es el actor muy agraciado morenito. Lo han visto en un video decir: si tú andas caminando lejos de la voluntad de Dios, Satanás dirá: ese es mi preferido, déjenlo así quietecito, no le toquen, no lo molesten, no lo incomoden, déjenlo quieto. Pero si tú te vuelves a Dios a servirle y le amas, comienzas a convertirte en un estorbo para Satanás. Entonces Satanás dice: vamos a atacarlo para debilitarlo, a ver si regresa atrás. ¿Ok? ¿Entendimos? Ajá. Sucederá que la espada que teméis les alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. No hay vuelta atrás. Por eso en Hebreos capítulo 10 y verso 39 dice que nosotros, el remanente, los hijos de Dios, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ok? Todos los hombres que volvieron sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. ¿Ok? Ejemplos. Daniel y los 3 jóvenes, ¿lo recordamos? Allí estaban viviendo en una nación que estaba poseída por un reino pagano. Allí estaban viviendo con un rey que les estaba obligando a adorar a sus dioses falsos y a sus imágenes, levantando imágenes y obligándolos a que le sirvieran y le adoraran, y que vieran como Dios al rey mismo terrenal, que le pidieran a él. Es un grave error espiritual, hermano, y lo digo de verdad con amor, porque soy responsable delante de Dios de hablar la sana doctrina. No se le puede llamar a ningún hombre comandante eterno, porque el único comandante eterno es Jesucristo. Y estamos cambiando, es una blasfemia, es terrible. Pero ese rey de entonces estaba en esa posición, que se le pidiera solo a él, que no oraran a Dios, que le pidieran a él, la oración que fuera a él. Imagínense ustedes esto:
el mismo sentimiento de Satanás. Entonces, allí vimos cómo se vino la situación contra Daniel. Pero ¿qué pasó? Dios lo libró. ¿Estuvo en peligro? Sí estuvo, pero Dios lo defendió. ¿Qué pasó con los 3 jóvenes? Igual se pararon firmes. No, si quieres nos quita la vida, pero nosotros vamos a seguir adorando y nos vamos a inclinar solo al Dios verdadero. ¿Y qué pasó? ¿Estuvieron en peligro? Sí estuvieron. La consecuencia del impío vino sobre ellos, sí vino, pero Dios les defendió. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, y si pasas por el fuego no te quemarás, porque yo Jehová soy tu Dios, tu Salvador, que te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Ok? No tengamos miedo de los gobernantes paganos en toda la tierra. Dios nos librará si permanecemos en Él. Si la tierra donde vivimos peca y Dios extiende su mano para reprenderla y le quita el sustento, si nosotros permanecemos fieles como Noé, Daniel y Job, seremos librados de esas necesidades. En Ezequiel capítulo 14, y verso 12, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Obviamente, Noé, Daniel y Job no vivieron en el mismo tiempo. Ellos representan a los temerosos de Dios. Él le está tomando esos nombres porque sabe que conocemos su vida. Conocemos que Noé fue temeroso de Dios, que Daniel fue un hombre santo, apegado a Dios, y que Job fue un hombre justo. Entonces él está diciendo: cuando venga consecuencias sobre las naciones donde estés por el pecado que ellos han hecho, debes saber que tú, si vives como vivió Noé, o si vives como vivió Daniel, no doblegándote ante los ídolos, sino solo ante Jesucristo, si vives como los 3 jóvenes, si vives como Job, que tenía su esperanza puesta en Dios aun cuando su piel estaba pegada al hueso, si tú vives así, habrás librado tu vida de ese juicio. Eso es lo que explica. Iba a leer más, pero no lo voy a hacer por razones obvias. El remanente de Dios en medio de los pueblos será. Esto sí es importante que lo busquemos. Profeta Miqueas, capítulo 5, versos 7 y 8. ¿Cómo será el remanente de Dios en medio de los pueblos? El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Entonces, ¿cómo será según este pasaje bíblico? Será como un rocío de Dios. Tú y yo representamos en esta tierra una tan grande bendición que Dios nos ve como un rocío de Él sobre la tierra, como una bendición sobre la tierra. Por eso dice la palabra: te bendeciré y serás bendición. ¿Ok? También dice que seremos como lluvia sobre la hierba. ¿Qué hace la lluvia cuando le cae la hierba? La hierba brota con rapidez, se pone verdecita linda y crece muy, muy rápido. Y también dice que como león entre las bestias. ¿Y qué caracteriza al león entre las bestias? El rey de la selva. Significa el que tiene la mayor autoridad entre los animales. ¿Cómo dice Dios que somos su remanente? Los que tenemos la mayor autoridad en el nombre de Jesucristo sobre la tierra. ¿Cuántos lo entendimos? El remanente de Dios no hará injusticia, no dirá mentira, no engañará. Serán apacentados, dormirán tranquilos, no habrá quien los atemorice. Libro del profeta Sofonías. Allá al antico de Miqueas está, capítulo 3 y verso 9. Dice:
En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde. Fíjense la descripción del remanente de Dios. ¿Cómo es? Es un pueblo humilde, pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová, no en su riqueza. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. El Señor permitirá que su remanente no tenga miedo. Cuando el miedo nos ataque, no creas que no eres remanente. Eres remanente de Dios. Acuérdate que David era remanente de Dios, que Elías era remanente de Dios, que Jesús era remanente de Dios. Imagínate, el rey del remanente. Y ellos tuvieron momentos de angustia y de temor. ¿Qué tenemos que hacer? Como dijo el salmista David: cuando siento miedo, Señor, yo en ti confío. Cuando siento miedo, Señor, a ti voy. Ayúdame tú, Señor. Voy a poner mi confianza en ti. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que hemos hecho ahora mismo frente a esta prueba. Eso es lo que hacemos todo el tiempo. Agarrarnos del Señor. ¿Y qué hace el Señor? Fielmente nos sostiene. ¿Ok? Entonces, nos vamos preparando poquito a poco los adoradores. Estamos en la recta final. Y iba aquí: apacentados y dormirán, y no habrán quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti. Miren cuántas veces dice: Jehová está en medio de ti, no temas. Poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Entonces, eres un pueblo santo y especial para Dios. Ok, iglesia, eres un pueblo diferente. Dios te identifica como un pueblo diferente y quiere que tú lo sepas, quiere que tú lo creas y que tú lo vivas. Deuteronomio capítulo 7. En el verso 6 y 7 dice lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Para hacerle un pueblo qué? ¿Qué dice? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que eso es para nosotros? Ok. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Es por su misericordia. Somos su especial tesoro. Y vamos a Malaquías, capítulo 3. Y una de las garantías de que nosotros somos, el especial tesoro de Dios, es que como el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, podemos diferenciar. Así como Dios diferencia desde el cielo, que dice que mira a los hombres y diferencia a los que son buenos y a los que son malos, a los que son su pueblo y los que no lo son, así nosotros por el Espíritu Santo podemos diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿ok? Pero dice Malaquías capítulo 3 y verso 16: entonces
Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Son gente que temen a Dios y piensan siempre en Dios. Y creo que hoy este recinto está lleno de esa gente. Creo que tú siempre piensas en Dios. Te veo a lo largo de la semana trabajándole a ese Dios, pensando en ese Dios, cómo le sirves a ese Dios. Te veo a lo largo de la semana en las diferentes actividades de nuestra iglesia. Son las actividades del reino de los cielos, son las actividades de Jesucristo, y tú y yo estamos involucrados en ellas, ¿verdad? Entonces, aquí hay características de este pueblo especial. Y serán para mí, dice el Señor, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. No sé si lo ven, pero Dios hace diferencia y nos enseña a nosotros a hacer la misma diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Iglesia, tú y yo somos para Dios, no un pueblo revuelto con todos los pueblos, no un pueblo que cuando venga juicio Él va a permitir que en estar revueltos ese juicio también nos arrebate. Nosotros somos para Él, dice su palabra, lo he demostrado con la lectura, un especial tesoro. Un especial tesoro y remanente que Él tiene entre todos los pueblos de la tierra. ¿Okay? Allí donde está cada hijo e hija de Dios, allí Él está pendiente de esa vida. Así que esto debe darte aliento y esto debe darte firmeza. Y cuando intente venir a tu corazón, a tu mente, la fe no sana, de que el juicio de los impíos te alcanzará, dile: no, Señor, Jesucristo me redimió del juicio, Jesucristo me perdonó de mis pecados y Jesucristo trajo la bendición del Padre sobre mi vida. No temas vivir o recibir las consecuencias de los impíos. Si vives firme en Cristo, día a día, su bendición nos perseguirá todos los días y seremos tierra deseable, porque Él es fiel y nos bendecirá. Vamos a finalizar. ¿Estamos listos? ¿Dónde están? Me asustaron. Yo creía que iba a cantar Fernandito. Salmo 23. Para finalizar. Gloria a Dios. Hoy se van a comer el almuerzo más temprano. Salmo 23. Ok. Dios es bueno. Jehová es mi pastor. ¿Quién es tu pastor? ¿Los presidentes de las naciones? ¿Los gobernantes, los alcaldes, los ministros de las naciones? ¿La OMS es tu pastor? Tu pastor es Dios, el Dios Todopoderoso. Él ha tomado ese título. Él es tu pastor, Él es mi pastor. Esto no es una filosofía, esto es una realidad que hoy Dios quiere que aprendamos a vivir y a creer. ¿Ok? En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sabe que mientras los pueblos más caminan hacia el pecado, más la paz se aleja de ellos? Porque la Biblia dice que el efecto de la justicia será paz. Entonces, ¿el antónimo de eso qué es? El efecto de la injusticia, ¿qué será? Amargura. Cuando David falló, la paz y la plenitud de gozo se fue de él y le suplicó a Dios, además de perdón, le dijo: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Él dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará a mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, tú, Dios Todopoderoso, precioso, misericordioso, clemente, ayudador, oportuno, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unge nuestra cabeza con aceite, con la llenura del Espíritu Santo, que repele, que reprende, que aleja
los pensamientos que nos perturban, los dardos del enemigo enviados para robarnos la paz, el Espíritu de Dios los apaga. Mi copa está rebosando. Y termina el Señor diciendo: ciertamente, y es una promesa, y es la que con la fe sana vamos a creer, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán algunos días, dependiendo lo que hagan los gobernantes. No, hermano, no. Todos los días que Dios te dé en esta vida, en esta tierra, estás marcada y estás marcado, estoy marcado por Dios para que me persiga su bien y su misericordia. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En Él nuestra confianza y a Él la gloria. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Adonai, Sema.
Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Rafa, Elohim, Shaddai. Solo tú, Jesús, te adoramos a ti. La tierra tiembla ante tu presencia. Hay alguien en medio de nosotros que quiera abrir su corazón a ese Jesucristo que hizo posible y sigue siendo posible que el pueblo que no era pueblo ahora sea pueblo de Dios y sea remanente de Dios. Hay alguien que quiera recibir a Jesucristo como su Salvador. Si quieres hacerlo, levanta tu mano. Yo quiero orar contigo. Padre, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias porque tu palabra dice que aunque el enemigo viniere como río, tu Espíritu Santo levantará bandera en contra de él. Gracias, Señor, porque tú nos has nombrado por tu ley divina un pueblo santo para ti, mi Dios. Un especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Y nos has marcado para hacer diferencia entre tu pueblo y el que no lo es. Nos has marcado para salvación, no para destrucción. Nos has marcado para bendición y no para maldición. Nos has marcado para sanidad y no para enfermedad. Nos has marcado para provisión y no para necesidad. Nos has marcado para victoria y no para derrota. Gracias, Señor. Recibimos por la fe en tu palabra en nuestros corazones ese estatus que como personas nos has dado en ti, Señor, llamándonos la niña de tus ojos, llamándonos un especial tesoro. Pido que bendigas a tu iglesia. Tú lo has hecho, pero pido que le bendigas en esas áreas que cada uno estamos esperando, que ha pasado tiempo y nuestros corazones han llegado a desfallecer.
pido, Padre, que te manifiestes, que manifiestes tu poder como lo hiciste en Faraón y en Egipto. Que manifiestes tu poder, Jesucristo, nombre sobre todo nombre, Rey sobre todo Rey, Señor sobre todo Señor. Y que tu bendición sea notoria en nuestras vidas integralmente. Y la gente quiera tenerte, como lo dice tu palabra, que seremos tierra deseable. Y que la gente lo mirará y querrá tenerte, Señor, y vendrá a tus pies por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Lo esperamos, Padre, para toda la iglesia, lo esperamos. Y sabemos que sin falta cumplirás tu promesa. Te doy toda la gloria. Gracias por la fuerza que nos diste. Gracias por la palabra que nos diste. Gracias por llenar este lugar en nuestras vidas con tu Espíritu Santo. Gracias por tus ángeles. Gracias por tu reino en medio nuestro. Gracias por todo. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.